segundo encuentro que tendremos de arritmias, se estudiará o se abordará lo que se relaciona con taquiarritmias y adicionalmente se hará estudio de lo que es el síncope, cómo se hace el abordaje, cómo se debe hacer la aproximación al manejo de un paciente con síncope, sobre todo con el enfoque desde la consulta de emergencia, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que va en el segundo momento del estudio del capítulo de arritmias. Ojo, jóvenes, el capítulo de arritmias, desde el libro de texto que hemos seguido hasta ahora, que es el Branwell, es extremadamente extenso para ustedes. Por lo tanto, si se fijan, pues es uno de los pocos capítulos o uno de los pocos temas, por decirlo de alguna manera, pues que no se aborda como texto básico al Branwell, sino que ustedes tienen como texto de apoyo es al Harrison, ¿ya? Tengan en cuenta esta diferenciación a la hora de estudiar, porque pues si bien en el Harrison también es extenso el contenido de arritmias, porque las arritmias son bastante extensas, pero pues no llega a ser tan exageradamente extenso para ustedes como lo sería si estudiaran a partir del Brown, ¿ya? Sí les recomendaría que revisen un poquito la parte de mecanismos de arritmogénesis a partir de lo que es el Brownwell, le den una ojeadita por ahí, porque pues está mucho más detallado, está mucho más desarrollado ese contenido en este otro lado, pues evidentemente pues es un libro de cardiología, pues obvio va a tener un desarrollo más amplio. Entonces pues eso sí les recomendaría que lo revisen y pues como ustedes se fijarán, en la guía sí les habla de que ustedes tienen que revisar síncope por el Brownwell, eso sí, o sea, síncope deben verlo por acá porque pues está mucho mejor manejado el capítulo por ahí. Importantísimo que revisen las guías españolas, las guías europeas, ¿no? De los temas que vamos a abordar. Entonces, pues, frente a eso también es muy importante que las lean, sobre todo enfocados a lo que es tratamiento, ¿ya? Pues los libros de texto no se actualizan tan rápido como muchas veces lo hacen las guías, y pues la guía es el consenso de cómo se debe llevar el abordaje de estas patologías que vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, pues, sin más preámbulos, déjenme compartirles la pizarra. Por favor, les pediré que cuando sea 12:27 me recuerden para pues detener lo que estamos hablando y conectarnos para la evaluación, ¿sí? Entonces déjenme quitar ahorita el vídeo, déjenme iniciar la grabación y también iniciamos la compartición de la pantalla. Me indican, por favor, si es que se logra ver. Sí, sí se ve. Excelente. Ya cambié el idioma también de la grabación. Entonces, bien, déjenme ponerme en modo tableta para pues poder trabajar acá en la laptop. Bien, entonces, pues hoy iniciamos uno de los capítulos más bonitos que tenemos en la cardiología, pues evidentemente para mí es muy atractivo, muy llamativo, soy dentro de lo que es la cardiología médico arritmias, entonces pues es como que el capítulo insigne de lo que manejo pues en mi día a día. Pero pues entiendo que para la mayoría de estudiantes, y no solo estudiantes, para médicos, incluso para los residentes de cardiología, pues es una de las secciones más complejas de abordar porque pues implica mucha vinculación con contenidos de fisiopatología y de bioquímica que pues en algunos ratos no los dominamos ya tan al día y pues eso hace que se complique mucho el abordaje de la temática. Entonces, pues vamos a hablar de, como decíamos, arritmias cardíacas. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de arritmias cardíacas, va a ser todo aquello que produzca una alteración del ritmo del corazón. Pues es muy obvio, muy evidente, ¿no? Entonces, estas alteraciones del ritmo del corazón pueden ser unas alteraciones propiamente dichas de la secuencia de los latidos del corazón, o puede ser también una alteración simplemente en la frecuencia normal de latidos del corazón. Es decir que pues las arritmias cardíacas pueden ir hacia una alteración en la secuenciación de los latidos, pero puede ir también hacia una alteración netamente de lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Es decir que no necesariamente tienen que concomitar ambos fenómenos para que estemos en presencia de una arritmia, puede que ocurra únicamente alguno de ellos. ¿Ok?
Pero entonces, cuando nosotros vamos a hablar de arritmias cardíacas, va a ser extremadamente importante que entendamos cuáles son los mecanismos básicos para que se produzcan estas arritmias, ¿ok? Entonces, pues, estos mecanismos básicos de arritmogénesis van a estar enfocados en dos grandes grupos de mecanismos, ¿ok? Vamos a hablar de que existen alteraciones en la producción del impulso cardíaco, es decir, alteraciones en la producción o generación del impulso cardíaco, y también pueden ser en otra línea lo que son alteraciones no en la generación o producción de este latido, de este potencial de acción, sino alteraciones en la conducción del mismo. ¿Ok? Alteraciones en la conducción del impulso cardíaco. ¿Ok? Entonces, pues dentro de cada uno de estos dos grandes categorías de mecanismos de arritmogénesis, pues se van a describir algunos subtipos de fenómenos. ¿Ok? Entonces, si nosotros entramos en lo que es alteraciones en la generación del impulso cardíaco, pues entonces vamos a tener algunas posibilidades. Una de ellas es que podemos tener nosotros algo que se llama automatismo aumentado. Seguidamente empezaremos a hablar de cada uno, pero pues por lo pronto los enunciaremos. Automatismo incrementado. ¿Ok? Otra posibilidad que tenemos en lo que es la generación del impulso anómalo va a ser algo que se llama actividad gatillada o actividad desencadenada. Actividad desencadenada. Y un mecanismo que está relacionado un poquito con el automatismo y con el otro que acabamos de mencionar, pero por sus peculiaridades se lo estudia de forma independiente, vamos a hablar que tenemos el mecanismo de parasistolia. ¿Ok? Entonces, pues esto dentro de los mecanismos que están vinculados con alteraciones en la generación o producción del impulso cardíaco. Pero por otro lado, decimos que también puede ser alteraciones en la forma como se conduce este impulso. Y entonces, cuando nosotros hablamos de esas alteraciones de la conducción del impulso, pues vamos a tener algunas. Y podemos hablar que puede existir una reentrada. Ya diremos qué es eso, pero pues una forma de conducción anómala es que haya una reentrada. Pero también puede ser que haya algún bloqueo, ¿ya? Que es otro mecanismo para producción de arritmias, ¿ok? Y entonces a esos mecanismos que estamos nosotros hablando, vamos a estudiarlos con más detalle seguidamente, ¿ok? Bien, recapitulando esto, existen dos grandes categorías de alteraciones que producen arritmias cardíacas. Las unas tienen que ver con la producción o generación del impulso cardíaco cuando está afectado, y otro tiene que ver, en cambio, con la alteración de la conducción de ese impulso cardíaco. ¿Ok? Ya entraremos a hablar de cada uno, por lo pronto los vamos a enunciar. Pero también es importante que nosotros a las arritmias cardíacas, cuando las empezamos a estudiar, las clasifiquemos fisiopatológicamente. Entonces acá, según su fisiopatología, nosotros vamos a hablar también de que estas arritmias pueden ser de dos categorías y pueden ser arritmias de tipo primaria o arritmias secundarias. ¿Ok? ¿A qué nos referiremos cuando estamos hablando de cada una de estas dos categorías? Pues bien, nos referimos a arritmias de tipo primario cuando la alteración que está produciendo dicho fenómeno arrítmico está netamente en el corazón. Es decir, que pues no media ningún factor externo, sino que todo tiene que ver con alguna alteración eléctrica intrínseca del corazón. ¿Ok? Entonces, pues esto será una arritmia de tipo primaria. Un ejemplo de arritmia primaria podría ser, vamos a poner de ejemplificación, una taquicardia ventricular bidireccional en el contexto de una, de una taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica, ¿ok? Que este es un tipo de arritmia congénita que se manifiesta por taquicardia ventricular bidireccional, ¿ok? Pues ahí estamos viendo que la alteración que está produciendo a esta arritmia, que es la taquicardia ventricular bidireccional,
pues tiene que ver netamente con un mecanismo arrítmico propio del corazón, y pues ahí estaríamos viendo este tipo de arritmia, una arritmia primaria. ¿Ok? Vamos a irnos al caso de las arritmias secundarias. En cambio aquí, nosotros veremos que lo que está ocasionando que exista esa arritmia va a ser un factor externo al corazón que potencialmente es corregible y modificable. ¿Ok? Entonces, el ejemplo clásico de aquello, bueno, pues hay algunos, pero el ejemplo clásico lo vemos nosotros en el hipertiroidismo. ¿Ok? En el hipertiroidismo es muy frecuente que exista taquicardia auricular, ¿ya? Pero la taquicardia auricular está siendo producida porque existe una alteración, algún cortocircuito o alguna vía anómala en el corazón que le esté generando. Pues no, está produciéndose en este caso por una hiperexcitabilidad que está habiendo dentro del corazón secundaria a la alteración de las hormonas de la función tiroidea. ¿Ok? Y pues entonces el mecanismo, si bien nosotros actuaremos de forma sintomática sobre esa taquicardia auricular, tratando de disminuir la frecuencia cardíaca con algún fármaco del tipo beta bloqueante, que de hecho son los fármacos de elección para la tirotoxicosis, pero pues el mecanismo fundamental para evitar que siga apareciendo esa taquicardia auricular no es tratar con betabloqueantes al paciente, sino incidir sobre el fenómeno, el proceso que está ocasionando la arritmia, que sería el hipertiroidismo. ¿Ok? Y por eso es que es tan importante que nosotros desde el comienzo hagamos una aproximación mental, una aproximación sistemática al entendimiento de si la arritmia que creemos tiene el paciente se va a deber a una causa primaria del corazón cuyo manejo va a ser netamente cardiológico, o el paciente, al contrario, tiene un proceso general o externo que esté condicionando la aparición de este fenómeno y que sea necesario o imprescindible tratar. ¿Ok? Entonces, pues esto de aquí, a breves rasgos, es como que una forma de organizar el pensamiento cuando estamos hablando de el manejo de pacientes con arritmia. ¿Ok? Entonces, pues eso hay. ¿Qué más? Es importante tener en cuenta, pues, que para poder entender y hablar, decíamos que arritmias pueden ser alteraciones de la secuencia del latido, pero también pueden ser alteraciones en la frecuencia del latido. Entonces, pues por eso es importantísimo que cuando hablamos de arritmias, también tengamos en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca normal. ¿Ok? Y entonces, esa frecuencia cardíaca normal en un adulto promedio va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Ojo, en un adulto promedio. Si estamos hablando de, por ejemplo, un niño, nosotros tenemos que ajustar estos límites de frecuencia cardíaca normal según el rango de edad al que se encuentra. ¿Ok? Eso en estos momentos no es objetivo de la clase, lo van a ir estudiando, si es que no lo están estudiando ya, paralelamente en pediatría. Pero pues tener en cuenta que este valor de frecuencia cardíaca del que estamos mencionando como rango promedio de la normalidad se refiere al adulto. ¿Ok? Entonces, pues eso es importantísimo porque pues si tenemos un muchacho de 13 años, pues estos valores no son los valores de referencia. Y si tenemos a un neonato, es decir, a un paciente de menos de un mes, pues este valor de aquí no tiene nada que ver con el valor de frecuencia cardíaca normal que encontraríamos en ese grupo poblacional. ¿Ok? Entonces, pues, insisto, estos son como que ideas generales que estamos introduciendo para poder desarrollarlas de mejor manera dentro de un momento. Bien, no voy a entrar a hablar todavía de cada uno de los mecanismos de arritmias, que sí los vamos a mencionar, porque pues se va a interrumpir después ese contenido, ya que tendrán que hacer la evaluación. Así que a partir de ahorita vamos a ir encendiendo las cámaras, jóvenes, van a compartir la pantalla. Ok, muy bien. ¿Logra ver la pantalla, señorita Ponce? Sí, doctor. Bien, déjeme ver si le puedo poner un poco de zoom a esto. Ok, entonces pues comenzamos. ¿Sí logra ver? Sí, sí.
A ver, Leo, de los siguientes elementos fisiopatológicos selecciona el que no se encuentra en la insuficiencia ósea. Aquí puse hipertrofia Lean concéntrica las del opciones. Ok. Elementos de eyección, C, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, y D, aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Puse la C, ventrículo izquierdo. Ok, la respuesta está bien. Ahora explíqueme por qué. Porque en la insuficiencia aórtica no, o sea, no es del ventrículo izquierdo, es del derecho. El derecho. No, ahí pues el argumento no está bien, la respuesta está bien seleccionada, pero no. Ok, en insuficiencia aórtica recuerden que se regresa sangre hacia el ventrículo izquierdo después de cada sístole. Por lo tanto, esto hace que aumente el volumen en el ventrículo izquierdo. Bien, este aumento de volumen está en la opción B, pues es una de las cosas que pasa. Como decíamos, ese aumento de volumen produce que caiga la presión diastólica y por lo tanto hace que la presión de pulso o presión diferencial aumente mucho. Eso es verdad, por lo tanto la opción A sí pasa en la insuficiencia aórtica. Si el ventrículo izquierdo tiene que bombear mayor cantidad de sangre, eso va a hacer que pues, el tiempo que se demore esa fase sistólica del ventrículo izquierdo aumente. Por lo tanto, sí, aumenta el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo porque se tarda más en bombear la mayor cantidad de sangre que ahora tiene que bombear. Y existe una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, secundario a esto, porque el corazoncito se dilata, engruesa sus paredes, pero se dilata. Entonces, pues no hay hipertrofia concéntrica, sino excéntrica, y pues por eso es que es falso dicho ítem, ¿ya? Entonces, pues ese era el argumento, pero ahí con ventrículo derecho no tenemos nada que ver. Siguiente ítem, señorita, siguiente pregunta. En la génesis de la hipertensión pulmonar y en la mitral intervienen algunos elementos, excepto, aquí, a ver, A, obliteración orgánica de vasos pulmonares, B, transmisión pasiva retrógrada de la presión auricular izquierda, C, microembolia pulmonar crónica y D, constricción arteriolar pulmonar. Aquí la respuesta que puse, pulmonar crónica. Correcto. Esa es la respuesta. No existe ese mecanismo en la hipertensión pulmonar de la estenosis mitral. Cuando tenemos una estenosis mitral, lo primero que ocurre, recuerden, si ustedes tienen una aurícula que no es complaciente, ocurre una transmisión pasiva de esa presión hacia las venas pulmonares. O sea, existe transmisión pasiva retrógrada de la presión que hay en la aurícula hacia las venas pulmonares. Eso va a producir, en primer lugar, que pues las arteriolas, para tratar de mantenerse protegidas de esa presión aumentada, se contraigan. Entonces va a haber una constricción arteriolar pulmonar, es verdad. Pero si eso se mantiene en el tiempo, va a generar una obliteración orgánica, es decir, que eso que inicialmente es como un mecanismo de defensa funcional del pulmón para protegerse del aumento de presión que está recibiendo, pues luego se crean cambios estructurales que produce que eso se perpetúe ya de forma más estructural. Y entonces, pues evidentemente eso va a crear que ya sea una obliteración orgánica, así que ya sea una cuestión no solamente funcional, sino más bien orgánica de los vasos pulmonares. Pero la microembolia no tiene que ver, porque pues al final estamos viendo que para una embolia a nivel pulmonar tendría que ser un trastorno del corazón derecho, y estamos hablando que este es un trastorno del corazón izquierdo. Por lo tanto, pues no es pensable o no es planteable este mecanismo como parte de las causas de hipertensión pulmonar de la estenosis mitral. Continuamos. Sobre la anticoagulación en la enfermedad valvular mitral, selecciona la opción correcta. El tiempo de protrombina es fundamental en el control de la orina. B, hay alto riesgo de embolia, por lo que siempre se tiene que anticoagular. C, los pacientes con gastritis y prótesis mecánicas solo deben antiagregar digestivos. Y D, los nuevos con prótesis mecánicas. En esta seleccioné la respuesta A. El tiempo de protrombina es fundamental en el control de la dosis de warfarina. Correcto, esa es la respuesta correcta.
¿Ya? ¿Por qué? Porque pues un paciente que usa warfarina se va a seguir por el tiempo de protombina y por un derivado del tiempo de protombina que es el INR. ¿Ok? Entonces, pues eso es fundamental para el control de ese paciente. Que haya que anticoagular siempre al paciente es falso y generalmente las opciones que le dicen nunca o siempre, cuando uno pone una respuesta o una pregunta de opciones múltiples, pues nunca suele ser la respuesta correcta, porque pues en medicina casi nada es absoluto, por lo tanto, pues eso de los siempre y los nunca casi siempre nos excluyen las cosas. No siempre hay que anticoagular. Es cierto que en algunas ocasiones es necesario anticoagular a la valvulopatía mitral, sí, pero no es siempre. Y que pues que un paciente con gastritis y prótesis mecánica haya que quitarle el anticoagulante es falso, porque si usted le quita el anticoagulante a una prótesis mecánica, hace que se trombose, que se cierre y pues el paciente se muere. Y pues no importa que tuviera gastritis, pues o sea, al final se murió y pues de qué sirvió haber quitado el medicamento, no. Y pues en lo último, los nuevos anticoagulantes no están todavía aprobados para el manejo de pacientes con prótesis valvulares. Ya se utilizan en otros contextos, pero no con las prótesis. Las prótesis llevan el warfarina. ¿Ok? Pues esa era la opción correcta. Sigan. Etiopatogenia de la estenosis aórtica, seleccione la opción verdadera. A. Miocardiopatía hipertrófica es causa de estenosis aórtica dinámica. B. La afectación reumática es la mayor causa de estenosis subvalvular. C. Existe reducción de la sístole y aumento de la diástole, por lo que hay isquemia relativa. Causas de estenosis supravalvular son las más frecuentes en el adulto. Aquí puse A. Miocardiopatía hipertrófica es causa de estenosis aórtica dinámica. Correcto, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué, señorita? Estenosis aórtica, porque estenosis aórtica dinámica, la miocardiopatía hipertrófica. O sea, se tiene que ensanchar igual la aorta. No. Ok. Esto de aquí tiene que ver con el hecho de que en la miocardiopatía hipertrófica, como existe una obstrucción por debajo de la válvula, entonces esa obstrucción es más evidente cuando el corazón se contrae. Es decir, que cuando está en fase de sístole, pues la pared de un lado y la pared del otro se contactan tanto que pues el efecto estenosante es mayor. Mientras que cuando el paciente está en diástole, si hacemos una medición en ese momento, pues el orificio valvular se ve mucho más grande. ¿Por qué? Porque pues las paredes están separadas y por ende pues se hace un efecto como que pues la estrechez valvular sea menor. ¿Ok? Entonces, pues por eso la estrechez o la estenosis aórtica en estos casos de miocardiopatía hipertrófica es dinámica. No va a ser el mismo diámetro valvular o el mismo efecto hemodinámico en sístole que en diástole. ¿Ok? A diferencia de cuando, por ejemplo, es una obstrucción fija de la válvula, que pues es lo mismo en una fase que en otra, porque pues el orificio está cerrado al tamaño que pues está dejando el problema subyacente, ¿ya? La afectación reumática es falso que sea la mayor causa de estenosis subvalvular, porque pues lo que produce la afectación reumática es afectación valvular, no subvalvular ni supravalvular, por eso pues es falso. Que exista en esta valvulopatía una reducción de la sístole y aumento de la diástole es falso, ocurre lo contrario. Como está estrecha la válvula aórtica, pues le cuesta más tiempo al ventrículo izquierdo poder bombear a través de ese orificio estrecho, es decir, se prolonga la sístole. Si se prolonga la sístole, por consiguiente, debe disminuir el tiempo de diástole. Y como disminuye el tiempo de diástole, y sabemos que las coronarias se llenan en diástole, por lo tanto existe isquemia relativa, pero no porque se aumente la diástole, sino porque se reduce. Entonces, pues sí, es verdad que hay isquemia relativa en la estenosis aórtica, pero los mecanismos estaban ahí puestos al revés y por ende era falso. Y finalmente, pues la estenosis supravalvular no es frecuente en el adulto, eso es frecuente en el niño. Ya en el adulto lo más frecuente son las estenosis de tipo valvular. ¿Ok? Y pues vamos a la última pregunta. El INR adecuado para un paciente con prótesis biológica mitral, 3.5, B, ninguna de las anteriores, C, 1.5 a 2.5 y D, 2 a 3. Esta la verdad no sabías, puse 2 a 3, pero yo creo que estaba mal. Sí, está mal. Porque aquí la clave es entender qué tipo de prótesis tiene el paciente según el caso que estamos diciendo. Es una prótesis biológica. Las prótesis biológicas no se anticoagulan. Las prótesis mecánicas se anticoagulan.
Por lo tanto, pues la opción era ninguna de las anteriores, porque un paciente con prótesis biológica no lleva anticoagulación. El que lleva anticoagulación es el que tiene prótesis mecánica. ¿Ok? Entonces, pues esa era la respuesta correcta. Y pues si hubiera sido una prótesis mecánica mitral, la respuesta apropiada en una prótesis mecánica mitral es 2.5 a 3.5. Pero pues no es el caso porque como les está diciendo el enunciado, era una prótesis biológica lo que tenía el paciente. ¿Ok? Y pues ese fue su examen. Un examen, como les digo, bastante corto y pues bastante sencillo, pero pues aparentemente no les resultó tan sencillo a ustedes. ¿Ya? ¿Preguntas o inquietudes en relación con eso, señores? ¿No? Ok, pues nada, si no queda ninguna inquietud, no queda ninguna duda, pues pasaremos nuevamente a continuar con la clase, con lo que nos toca el día de hoy, que es lo de arriba, ¿ya? Entonces, déjenme volver a la pantalla de la pizarra. Ujú. Ok, se ve la pizarra ya, creo, ¿no? Sí, doctor. Excelente, pues entonces, como decíamos, habíamos hecho una pequeña introducción a lo que más o menos desarrollaremos en mecanismos de arritmias y pues ahora pasamos a hablar de cada uno de ellos. Recuerden, estos mecanismos tienen que ver con alteración en la generación del pulso, del impulso cardíaco o del latido cardíaco y pues alteraciones de la conducción del mismo. Entonces, empezamos por las alteraciones en la generación del impulso. Bien, déjenme borrar aquí. Entonces, dentro de las alteraciones de la generación del impulso, vamos a tener en un primer lugar que hablar de lo que son las alteraciones del automatismo. Alteraciones del automatismo. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de las alteraciones del automatismo, necesitamos que recordemos cómo es el potencial de acción de una célula de tipo marcapaso, es decir, una célula del sistema específico de conducción. Y pues hablemos en concreto de una célula del nodo sinusal. Entonces, pues si ustedes recuerdan, el potencial de acción de una célula que no es de conducción, que no es del sistema de conducción, era más o menos así. Sí, pues este es un potencial de acción aproximadamente de lo que sería una célula miocárdica ventricular de trabajo, ¿ya? Pero en cambio, lo que es el potencial de acción de una célula de tipo nodal, una célula del sistema de conducción, es más bien una cosa así. ¿Ok? Entonces, pues se parece, difiere mucho de lo que pues es un potencial de acción de una célula contráctil. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar para hablar de lo del automatismo en esto de aquí que estamos viendo. Esta es la fase 4 del potencial de acción de la célula de conducción. Y entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver aquí, vamos a pintar una horizontal. Nosotros vamos a tener que ponerle énfasis a esto de aquí, ¿ok? A eso que está bien, estamos hablando aquí, que se está viendo como un angulito en la fase 4, a esto se le llama pendiente de fase 4. Es decir, la inclinación que tiene esta fase 4, que es la fase de inicio del automatismo normal del corazón. Entonces, cuando esa pendiente se vuelve más pronunciada, es decir, en lugar de estar así, tenemos una pendiente así, pues entonces la frecuencia cardíaca de descarga de ese sitio marcapasos va a aumentar. ¿Ok? Es decir que nosotros tenemos que si aumenta la pendiente de fase 4, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Caso contrario, si la pendiente disminuye, tenemos solo una pendiente así, pues esa disminución de la pendiente, ¿ya? Implicará una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, pues eso es extremadamente importante porque pues esto nos está dando el concepto fundamental de lo que es la alteración del automatismo. La alteración del automatismo no es otra cosa que mecanismos por los cuales se afecta el potencial de acción normal de las células marcapaso
y que termina incidiendo en una modificación de la pendiente de fase 4 de dichas células. ¿Ok? Existen otras formas de alterarse del automatismo, pero pues a nivel de aquí nosotros vamos a quedarnos como solamente la alteración de la pendiente de fase 4, ¿ya? Porque hay otras formas que también puede alterarse el automatismo, pero pues este es como que el mecanismo más frecuente. ¿Ok? ¿Y por qué es el más frecuente? Porque este fenómeno que estamos hablando de la pendiente de fase 4 es sensible a cambios propios del corazón, es decir, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de una incuria cardíaca o infarto, alguna cosa, es decir, fenómenos propiamente del corazón, pero también es muy dependiente de lo que es el estado simpático. Es decir, que depende de si tenemos un aumento del tono vagal o del tono simpático, y pues eso va a hacer que aumente o disminuya la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si tenemos una anemia. En la anemia, pues como parte de los mecanismos de compensación, pues se activa el sistema simpático para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo lo consigue? Pues ese aumento de la estimulación simpática hace que la pendiente de fase 4 aumente y pues la frecuencia cardíaca se incrementa. ¿Ok? El caso contrario, por ejemplo, nosotros tenemos en el hipotiroidismo. Un paciente hipotiroideo pues tiene más bien una inactivación del metabolismo a nivel general y pues eso se puede traducir en una disminución de la pendiente de fase 4 de las células marcapasos, específicamente del nodo sinusal, y consecuentemente generar una bradicardia como resultado de eso. ¿Ok? Por eso pues es como que el mecanismo más frecuente. Bien, ahora, esta alteración del automatismo, como mencionamos, puede estar relacionada con las células marcapasos, que es lo más frecuente. Las células marcapasos o células del tejido de conducción, el tejido especializado de conducción. Pero también puede que en algunas circunstancias patológicas estas alteraciones del automatismo se vean en células contráctiles, ¿ok? Y pues eso de ahí es mucho menos frecuente, pero pues en ciertos contextos es habitual. Y estos contextos fundamentalmente tienen que ver con la isquemia. ¿Ok? Cuando hay procesos isquémicos, muchas ocasiones hay zonas del miocardio que está isquémica que pues aumenta su hiperexcitabilidad y pues puede llegar a desarrollarse actividad automática independientemente de que sean células que en la generalidad, en la normalidad, no sean células que puedan producir este tipo de contracciones espontáneas. Bien, entonces, alteración del automatismo, uno de los mecanismos que tenemos nosotros de las arritmias cardíacas que tiene que ver con la generación del impulso. Ya explicamos cuál es el mecanismo por el que produce. Ahora, ejemplos clínicos de este tipo de mecanismo puesto en la práctica del día a día. Pues bien, si nosotros queremos ejemplificar esto, diremos que el ejemplo de aumento del automatismo relacionado con células marcapasos sería una taquicardia sinusal. Ok, esta habitualmente pues responde a este mecanismo. Tenemos taquicardia sinusal como aumento de esto, de la frecuencia cardíaca secundaria a un incremento de la pendiente de la fase 4. Si queremos ver el caso contrario, pues tenemos de ejemplo a la bradicardia sinusal, por acá, que pues hay un decremento en cambio de lo que es la misma pendiente que hemos mencionado. ¿Ok? Y pues si queremos ver nosotros aquí ejemplos de cómo ese automatismo se pudiera generar en células contráctiles no del sistema de conducción, pues podemos hablar de lo que serían taquicardias auriculares, por ejemplo, taquicardias auriculares. Un ejemplo de eso, pues estaría implicándose el mecanismo de alteración del automatismo. Preguntas jóvenes aquí. Mecanismo de alteración del automatismo. Automatismo alterado. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto que estamos viendo? No. Ok, continuamos. Vamos a salirnos de aquí. Y ahora vamos a entrar a otro de los mecanismos que frecuentemente, bueno, pues que están implicados también con la génesis de las arritmias y que tiene que ver con la generación del impulso. Y pues estamos hablando de lo que se conocen como actividad desencadenada o actividad gatillada. Actividad desencadenada o actividad desencadenada o actividad gatillada. ¿Ok?
Pues esto de aquí, pues vamos a entenderlo de la siguiente forma. Y pues nosotros primero vamos a hacer nuestro esquemita del corazón. Ok, estamos aquí, ¿ya? Y pues vamos a imaginar que pues tomamos una muestra de esta célula, vemos su potencial de acción, que es una célula contráctil, y pues lo vemos que está de la forma que debería ser. Pero imaginémonos que existe un proceso de isquemia o existe una alteración hidroelectrolítica relacionada con el potasio, o existe una alteración a nivel del equilibrio ácido básico, y pues nosotros vemos que vamos a hacer un corte en esta otra célula de acá, y vemos que esta de aquí está en esa fase de lo más normal, pero en esta de acá está ocurriendo el potencial de acción que normalmente debería estar ocurriendo, pero de pronto por esa alteración hidroelectrolítica, ese problema que estamos diciendo en el medio interno, se produce una activación nueva en ese momento. Entonces, ustedes ven que aquí tenemos una activación normal, que es el potencial de acción que debería estar normal, pero seguidamente, sin que se complete dicho potencial de acción, se genera uno nuevo. Y entonces, pues esto sí se repite, si lo hace también la célula de acá, estaríamos viendo en ella que está su potencial de acción que está normal, sigue un nuevo potencial de acción que está generándose y pues se le genera un siguiente. Y entonces, a eso que estamos viendo nosotros, ahí es lo que le llamamos actividad gatillada o actividad desencadenada, que es la generación de nuevos potenciales de acción sin que se complete el potencial de acción primario en el contexto de alteraciones del medio interno que favorezcan la perpetuación de dicho fenómeno. ¿Ok? Y pues esto de aquí que estamos viendo como actividad desencadenada, pues al fenómeno específico que nosotros vemos, que es esta cúspide que está viendo aquí, que es como un potencial dentro de otro, a eso se le llama pospotencial. Pospotencial. ¿Ok? Y esos pospotenciales pueden ser de dos tipos, pueden ser precoces o pueden ser tardíos. Realmente, pues entrar en cuál es cuál, pues es sobre la duración del ciclo en el que, el momento del ciclo en el que ocurren, pero pues para nivel de pregrado no hace falta reconocer tanto de cuáles son, pero que sepan en términos generales que existen todo eso. ¿Ok? Y pues, ¿por qué es importante este mecanismo? Porque pues está relacionado con algunas arritmias. Por ejemplo, una de las arritmias que se relaciona con pospotenciales es la denominada torsión de puntas. Y pues este es un ejemplo clínico de arritmia desencadenada por este tipo de alteración arrítmica detrás. ¿Ok? Y pues ese es el segundo mecanismo que estamos abordando, actividad desencadenada, que recapitulándolo no es otra cosa que un potencial de acción dentro de un potencial de acción, ¿ok? Es decir, un potencial de acción que de forma inapropiada se genera dentro de otro potencial de acción, primero, segundo, y pues sin haberse completado el primero de los potenciales que estábamos mencionando. ¿Ok? Cuando esta actividad se perpetúa en el tiempo, es decir, lo hace una célula, otra y otra, pues se crean arritmias, y un ejemplo clásico, típico de aplicación de este mecanismo en la clínica del día a día, pues es la torsión de puntas. ¿Ok? En el contexto sobre todo de los síndromes de QT largo. ¿Ok? Entonces, pues ese es otro de los mecanismos que tenemos de actividad arrítmica, ¿ya? De génesis de arritmias, que pues es la actividad gatillada o actividad desencadenada. Preguntas o inquietudes, jóvenes. ¿No? Bien, No, vamos a continuar. ¿Ah? ¿Alguien no, habló? no, dije que no, doctor. Bueno, en todo caso, pues si tienen alguna pregunta, pues saben que siempre estamos prestos para responder. Entonces, bien, vamos a borrar eso. Ya hemos hablado de dos de los mecanismos, todos relacionados con la producción o generación del impulso cardíaco. Pero pues nos falta un tercer mecanismo dentro de esta sección que decíamos que tiene que ver mucho con el primero de los mecanismos, que es el automatismo anormal, y pues es la denominada parasistolia. ¿Ok? Déjenme escribir aquí. Parasistolia. ¿En qué consiste esta parasistolia? Pues bueno, la parasistolia va a ser lo siguiente.
Vamos a pintar aquí nuevamente nuestro corazón en esquema. Vamos a pintar a nuestro nodo, nuestro otro nodo, sistema de conducción, que está aquí, rama, rama, esta se parte en dos. ¿Ok? Entonces, pues, normalmente, pues, el impulso debe nacer aquí, que es en nuestro nodo sinusal, y de ahí trasladarse, propagarse por todos lados. Bien, pero imaginémonos que existe en nuestro corazoncito un foco que tiene actividad marcapaso, es decir, que tiene la capacidad de contraerse de forma automática. Pues vamos a pintar ese foquito por aquí. ¡Tuc! ¿Ya? Y que ese foco está protegido con un un tejido alrededor de ese foco que tiene una propiedad peculiar. ¿Qué propiedad tiene? Que tiene bloqueo de entrada, pero tiene capacidad de salida. ¿A qué nos referimos con eso? Que este impulso que viene del nodo sinusal, que despolariza todo lo que es el corazón, no le entra, ¿no? No entra, es como que está protegido de, no entra ningún estímulo de afuera acá. Tiene su bloqueo de entrada, no le deja, no le permite ese tejido alrededor de este foco con actividad automática que le lleguen los estímulos del nodo sinusal. Entonces, pues tiene lo que se denomina un bloqueo de entrada. Y entonces, ¿qué va a generar ese bloqueo? ¿Qué va a permitir ese bloqueo de entrada? Pues que ese foquito esté ahí siempre trabajando, porque pues si llegaran estímulos del nodo sinusal, existiría la actividad de este foco anómalo, pues se apagaría en algún momento por algo que se llama supresión por inhibición. Supresión por inhibición. ¿Qué consiste esa supresión por inhibición? Pues bueno, si ustedes recuerdan, tenemos al nodo sinusal, que es el que lleva normalmente el ritmo del corazón, pero tenemos este nodo auriculoventricular que late más lentito que el nodo sinusal, pero que también tiene capacidad de automatismo. ¿Pero por qué él no lleva el ritmo del corazón? Porque como recibe siempre los estímulos del nodo sinusal a una frecuencia cardíaca mayor que su frecuencia cardíaca basal, recuerden que la frecuencia cardíaca basal del nodo auriculoventricular es 40-60, mientras que la del nodo sinusal es 60-100, entonces pues ese continuo estímulo sobre él a una frecuencia mayor a la que él descarga hace que su actividad automática se inhiba, es como que pues no le deja que desarrolle su propia actividad, sino que siempre siga nomás lo que dice el nodo, y ese fenómeno se llama supresión por inhibición. Entonces se sobreestimula ese nodo auriculoventricular y por eso él no está activo de forma independiente, sino que conduce lo que nos dice el nodo. Pues eso pasaría igualito con este foco si es que no tuviera un bloqueo de entrada. Es decir, si estuviera permitiendo que le lleguen estímulos del nodo sinusal, pues en algún momento esos estímulos serían superiores a su frecuencia cardíaca de descarga y pues le permitirían a él pues apagarse o pues ser suprimidos por esa frecuencia mayor. Pero como está con bloqueo de entrada, pues él ni se entera de lo que está pasando ahí en el resto del corazón a nivel eléctrico. Él pues está ahí viviendo su mundo propio, latiendo a su frecuencia propia. Imaginémonos que la frecuencia que tiene ese foco ectópico es de 80 latidos por minuto. Pues bien, él late a 80 latidos por minuto y no se entera lo que pasa en el resto del corazón. Pero como tiene capacidad de salida, imaginémonos que en un momento, por ejemplo, el paciente tiene, como ya se va a dormir, su frecuencia cardíaca ya no está en su frecuencia. Imagínense que en el día ese paciente tiene 90 latidos por minuto, ok, pero pues en la noche le baja su frecuencia cardíaca y ahora tiene 79 o 75. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que eventualmente cuando baja el estímulo acá y despolariza esto, este foquito de aquí que tiene capacidad de sacar la electricidad que tiene adentro hacia el miocardio que le rodea, pues eventualmente va a conseguir despolarizar al ventrículo. Y por lo tanto va a conseguir que se contraiga el corazón fuera del ritmo que debía mantener. ¿Ok? Y pues ese es el concepto de parasistolia. Parasistolia es la existencia de un foco ectópico, un foco anómalo con actividad de marcapasos, es decir, con actividad de automatismo propio que presenta un bloqueo de entrada que le permite mantenerse siempre activo y con capacidad para eventualmente poder transmitir esa despolarización propia que está teniendo al resto del miocardio. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo esto se va a identificar? Pues la identificación de la parasistolia tiene algunas claves en el electrocardiograma, pero eso lo vemos en la parte de electro. Acá estamos abordando la parte de manejos y de cosas teóricas de lo que es
arritmias. Por lo tanto, pues en la descripción de cómo nosotros diferenciamos una parasístole de una extrasístole cae en la parte de electrocardiografía y pues lo veremos en la clase de electro en el momento que nos toque. ¿Ok? Pues este es el otro fenómeno o el otro mecanismo que tenemos para arritmogénesis, la parasistolia. ¿Ok? Preguntas o inquietudes en relación con él. Doctor, entonces, en ese caso, lo común que pase, como usted dice, es que un paciente en el día la frecuencia sea una y en la noche la frecuencia baje, por ejemplo, como usted ya explicó. A ver, normalmente en toda persona, por el tema de cómo se mantiene nuestro sistema nervioso autónomo, en el día estamos más activos, estamos más simpáticos, por lo tanto nuestra frecuencia cardíaca normalmente es superior a la de la noche. ¿Ok? Lo mismo pasa con la presión arterial. Si ustedes recuerdan el ritmo circadiano, lo normal es que descienda la presión en la noche, pero lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. Listo, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Más relacionada con lo que es parasistolia, alguna inquietud en relación con esto. Este es capaz uno de los mecanismos un poco complejos de entenderlo, porque pues requiere algunos conceptos concomitantes que se deben dominar, como el término de bloqueo de entrada, lo de posibilidad de salida, lo de supresión por inhibición. Son términos que pues para ustedes son nuevos, pero pues que para entender parasistolia deben irlos incorporando a su background mental. ¿Ok? Doctor, ese foco ectópico puede ubicarse en cualquier ventrículo, ¿no? Se puede ubicar en ventrículo, puede estar en aurícula, puede estar donde sea. ¿Qué sucede? Pues normalmente uno pone como ejemplo el ventrículo porque pues por el tipo de y grosor que tiene su masa, pues es más frecuente que ahí se pueda desarrollar un tipo de fenómeno como este. Pero pues no significa que no pudiera haber también eventualmente en las aurículas, ¿ya? Doctor, la parasistolia es lo que hay en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Para nada. Para empezar, bueno, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es la existencia de una vía accesoria, ¿ok? Eso lo que nos dice a nosotros es, volviendo al esquema de partida, pues no es lo que estamos hablando ahorita, pero pues ya que lo pregunta, volviendo al punto de partida que tenemos aquí de nuestro esquema de lo que es el sistema de conducción, vamos a pintarlo acá en chiquito, nodo, fascículos internodales y no sé qué. Listo, y esto. Entonces, pues si usted se ubica, pues la conducción debe ser de aurículas a ventrículos a través de esta estructura que se llama nodo. En lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, existe pues una vía accesoria. ¿Qué significa vía accesoria? Pues que existe un puente de tejido de conducción anómalo que puede estar a cualquier nivel de los anillos aurículo-ventriculares, es decir, puede estar a nivel del anillo tricuspidio del mitral, por cualquiera de esos lados, y ese puentecito lo que hace es bypass. Y la corriente ya no solo pasa a través del nodo, sino que pues a veces puede pasar por aquí. O en otro caso, que es lo más frecuente, pasa también cuando hay una extrasístole, se regresa el latido por acá. Y pues eso es lo que ocurre, ¿ok? Hay como un bypass eléctrico, hay como una zona adicional por donde puede transitar la corriente de aurículas a ventrículos, y eso es lo que es el sustrato para la existencia de este otro síndrome que usted menciona, ¿ya? Pero pues eso no es una parasistolia, porque no existe un foco anómalo de estimulación, existe una vía anómala de conducción, ¿ok? Entonces eso es como que usted tiene una carretera adicional para ir de un punto a otro, pero pues no es que ha creado un centro de convenciones adicional, usted tiene una carretera más, ¿ya? Cómo la utilice, pues depende de qué otros fenómenos estén pasando en el corazón en ese momento. Bien. Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, no hay preguntas por aquí. Entonces, con eso acabamos la parte inicial, que era la de alteraciones en la generación del impulso. Vámonos entonces a los otros dos mecanismos que habíamos mencionado, que existen también, que en cambio tienen que ver con la alteración de la conducción de dicho impulso. Hablaremos primero de lo que son los bloqueos, ¿ok? Y entonces, pues a veces cuando uno escucha la palabra bloqueo, pues entiende literalmente lo que es un bloqueo, pero pues no funciona tan así el concepto en electrofisiología. Entonces, señorita Salazar, cuéntenos, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué piensa que es un bloqueo cardíaco? ¿Qué sería un bloqueo para usted? Un bloqueo en la conducción. Es cuando no puede entrar el impulso eléctrico. No puede entrar. ¿Cómo? ¿Dónde tendría que entrar?
Hola. Bueno, parece que tiene problema de audio. Vamos a preguntarle a la señorita Ewes, ¿está? Sí, doctor. Ok, Sería... señorita Ewes. ¿Ah? No, perdón, ¿qué cosa? Señorita Ewes, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué piensa que sería un bloqueo cardíaco? ¿Qué sería un bloqueo en la conducción del corazón? Cuénteme. Cuando no hay cuando no hay un buen potencial de acción para que se Un pueda buen dar potencial de acción. la condición correcta. Ya no me convence mucho la idea que usted me está dando, así que vamos a ver quién más le preguntamos. Tururururu, tu. Entonces, déjeme ver. Alguien que espontáneamente quiera responder qué piensa que es un bloqueo, ¿no? Señor Leones, a ver, ya que no hay voluntario. Señor Leones, ¿qué entiende usted por bloqueo cardíaco? Una reducción significativa de la amplitud del potencial de acción, más que todo O sea, usted muscular. piensa que el bloqueo tiene que ver con la amplitud del potencial de acción. Es decir, se vuelve más chiquito, tiene menor voltaje. O más que todo, no tan eso, o sea, más que todo de la conducción. O sea, Ok, entonces desarrolleme mejor la idea. No tiene que ver, dice usted, ya con la amplitud del potencial, sino con qué tendría que ver. Cuéntame. o sea, tiene que ver con, o sea, tiene que ver con un bloqueo de las frecuencias o longitudes del ciclo cardíaco. O sea, es cuando hay un obstáculo que no permite que el potencial se expanda o siga su conducción. Ya, algo así. Entonces, pues bien, por definición, ¿qué va a ser el bloqueo de la conducción cardíaca? Va a ser el enlentecimiento de la velocidad a la que se propaga el estímulo cardíaco. ¿Ok? Eso es un bloqueo. ¿Ya? Es el enlentecimiento, el retardo en la propagación del potencial de acción a través de pues, todo el sistema de conducción. ¿Ok? Eso es un bloqueo. Muy bien. Entonces, pues, ese mecanismo, pues puede estar, nosotros vamos a pintar a nuestro corazón esquemático que tenemos aquí. Puede estar a distintos niveles, ¿ok? Y entonces, puede ser que existe un bloqueo aquí. ¿Quién es este? Este es el nodo sinusal, ¿no? Nodo sinusal, este de aquí es el nodo auriculoventricular. Entonces, pues puede que haya un bloqueo de la conducción alrededor de este nodo. Y entonces, nosotros podemos decir que existe un bloqueo si está del nodo hacia las aurículas, porque pues, si se bloquea aquí alrededor, no le permite la conducción del nodo a las aurículas, pues le llamaremos que existe un bloqueo sinoauricular. ¿Ok? Pero puede que también se bloquee este fascículo de aquí, que es el Baxman, que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. ¿Y ese bloqueo cómo se llamará? Bloqueo interauricular. ¿Ok? Entonces, o también llamado bloqueo del Baxman. Bien, si nosotros en cambio la zona de enlentecimiento está aquí, a nivel del nodo auriculoventricular, pues diremos que tenemos un bloqueo auriculoventricular. Muy bien. Puede que también tengamos nosotros que se bloquee aquí o se bloquee acá. Esto de aquí es la rama derecha, esto es la rama izquierda. Es decir, que podemos tener un bloqueo de rama. Es decir, un bloqueo a nivel de las ramas. Pero puede que, como la rama izquierda tiene dos componentes que se le llaman fascículo anterior y fascículo posterior, puede que pues se bloquee únicamente uno de ellos y entonces tendremos bloqueos fasciculares. Y finalmente, puede que nosotros, estas últimas fibrillas que llegan de donde son las últimas ramificaciones de todo el árbol de conducción, se le llaman a esto fibras del Purkinje.
pues puede que también ella se enlentezca la conducción, es decir, como que en el último tramito es como que tenemos el obstáculo. Y entonces a eso se le llama bloqueo del Purkinje, o también se le denomina bloqueo intraventricular. Todos esos bloqueos pueden haber y todos ellos responden a un mismo mecanismo, ¿ok? Al enlentecimiento de la conducción de de la conducción del latido cardíaco, del potencial de acción. Y esos bloqueos de la conducción pueden ocurrir de dos maneras electrofisiológicamente hablando. Pueden ser bloqueos de fase 3 o bloqueos de fase 4. Cuando hablamos de fase 3 o fase 4 nos estamos refiriendo evidentemente pues a las fases del potencial de acción. Ustedes van a revisar cuál es el sustrato del bloqueo de fase 3, cuál es el sustrato del bloqueo de fase 4 y por qué los unos tienen que ver con las taquicardias y los otros con las bradicardias. ¿Ok? Pues eso lo van a revisar de forma independiente porque pues si les damos todo no tendrían nada que leer ustedes. ¿Ya? Entonces pues ese es otro de los mecanismos de producción de arritmias. Los bloqueos que pueden ser producidos a nivel de la fase 3 o de la fase 4 del potencial de acción y que a nivel anatómico pueden ocurrir desde la estructura sinoauricular, es decir, desde la conducción entre el seno, el nodo sinusal y las aurículas, hasta pues lo último, lo más terminal que en el sistema de conducción existe, que es ¿cómo se identifican estos bloqueos electrocardiográficamente? Sí lo veremos, pero como les estoy diciendo, en esta sección estamos viendo es cardio como tal. Y aquí lo que abordamos más es la parte clínica detrás de cada una de estas cosas. Por lo tanto, la manifestación electrocardiográfica la dejamos para la clase de electrocardiograma. Ahí hablaremos de estos bloqueos en nuestra próxima clase que tenemos, que es ya el siguiente año. Es decir, que su clase de bloqueos cardíacos en electro es algo que está pendiente y que es lo que abre nuestras clases de electro, pero ya el siguiente año, porque este año ya no tenemos clases de electrocardiograma, porque pues ya entran ustedes a periodo de receso. ¿Dudas o inquietudes en relación con esto? Otro mecanismo de producción de arritmias, los bloqueos. ¿No? Bien, entonces, si no existe ninguna pregunta con esto, pues entraremos al otro y al otro mecanismo que pues casualmente es el mecanismo más frecuente de todos los mecanismos de ritmogénesis. Y pues estamos hablando del mecanismo que se conoce como reentrada. ¿Ok? ¿Qué es el mecanismo de reentrada? Pues bien, volvemos a nuestro esquema de partida. Siempre nuestro esquema de partida va a ser nuestro símbolo, nuestra representación simbólica de lo que es el corazoncito y su sistema de conducción. Entonces, pues pintamos nuevamente las estructuras que tenemos que pintar, que nos interesan. Y pues bien, si ustedes se ubican, si ustedes se recuerdan, pues la conducción del corazón tiene una característica peculiar, que es una conducción de tipo unidireccional. Es decir, que pues va desde el nodo sinusal, que es pues el punto de partida habitual, normal del latido cardíaco, hacia todo lo que es el miocardio, toda la masa ventricular, pues en ese sentido, en sentido descendente. Y pues no es que en algún momento el miocardio ventricular le da un nuevo impulso al nodo, sino que pues él de forma automática se despolariza dependiendo cómo está su potencial de fase 4. Es decir, cómo está su fase 4 del potencial de acción determina qué frecuencia cardíaca se está despolarizando, algo que vimos en el primero de los mecanismos que hablábamos, que era el del automatismo alterado. Muy bien, pues, pero en algunas situaciones anómalas, como por ejemplo, vamos a hablar del caso de la existencia de una vía accesoria, por ejemplo, vamos a imaginar aquí que tenemos una vía accesoria en el contexto de, pues puede ser lo que hablábamos hace un rato de este síndrome de Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, pero pues nada, estamos viendo una vía accesoria aquí. Entonces, imaginemos que pues vino el estímulo acá, normal, bajó por aquí, pero pues el estímulo encontró que había chance de regresar por acá.
Y entonces, pues él dice, bueno, pues voy a tomar por esa vía a ver qué encuentro. Y pues regresa acá y encuentra la aurícula izquierda que está despolarizable. Es decir, que ya se recuperó del primer estímulo que tenía y se vuelve a despolarizar. Y pues así transmite de nuevo la conducción hacia arriba y luego la vuelve a bajar por el sistema normal. Entonces se va a formar un círculo, ¿ya? La estimulación que normalmente debía venir solo así, ahora viene así, pero pues toma una vía normal, regresa y termina regresando acá. Ese circuito, esa transmisión circular del impulso cardíaco es lo que se conoce como reentrada. Y es el mecanismo, como estaba mencionando, más frecuente de arritmias cardíacas en la práctica clínica. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de reentrada puede ser de múltiples tipos. Fundamentalmente, a nivel de ustedes, reconocer que existen dos grandes tipos de reentrada. Entradas orgánicas, como en el caso de aquí, que ustedes ven que está viendo un haz anormal anatómicamente existente, es decir que pues existe un fascículo ahí anormal de conducción. Está algo estructural que está produciendo un bypass de la conducción. Esa es una reentrada orgánica, porque existe un elemento anatómico definido, claro, que nos está produciendo ese mecanismo de reentrada. Pero puede existir algo que se llama reentrada funcional. Y esta reentrada funcional la podemos esquematizar sobre todo cuando nosotros tenemos alteraciones de tipo isquémico. Y entonces, imaginémonos que hay una afectación en la arteria descendente anterior. Está parcialmente obstruida y por lo tanto, vamos a pintar acá solamente el ventrículo izquierdo. Y entonces imaginemos que este es el ventrículo izquierdo y hay una obstrucción de la descendente anterior. Y pues este territorio que vamos a pintar aquí tiene una conducción lenta porque pues como no se nutre bien, pues él no puede trabajar a la misma velocidad, su potencial de acción no puede ir a la misma velocidad que el resto del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pues bueno, entonces estas regiones de acá se contraen normalmente, pero esta región de en medio se está contrayendo más lento porque está con isquemia debido a la obstrucción de una descendente anterior. ¿Qué sucede? Puede que en algún momento el estímulo viene desde acá, está bajando, y pues baja normalmente, coge vamos a decir acá con otro colorcito, viene aquí, agarra normalmente al miocardio que pues puede agarrar, porque está contrayéndose bien, pero esto está enlentecido y pues por aquí no baja, está todavía que no baja. Entonces llega esta parte de aquí y pues dice, ay, esto no se ha despolarizado, vamos a cogerlo por aquí. Y entonces pues el estímulo que está viniendo desde arriba encuentra que aquí todavía no se ha despolarizado y pues decide, pues vamos a meternos en esta zona que está lenta y pues se empieza a meter aquí, se empieza a meter aquí y pues como ya viene el frente de onda por acá, pues ya no sigue hacia arriba, pero se desvía y vuelve a crear acá un circuito. Y entonces, aquí el circuito que se formó quedó así. Nuevamente se formó un círculo, se formó una reentrada, pero existió aquí algún elemento anatómico definido que nos esté generando el proceso de reentrada, como en el caso de aquí, que hay un bypass, un puente entre aurículas y ventrículos. No, es algo netamente funcional debido a que hay un enlentecimiento en la conducción en esta zona, producto de la isquemia que está teniendo. Y pues eso es lo que se conoce como reentradas funcionales, que son lo más frecuente a nivel del miocardio ventricular, sobre todo, y miocardio auricular. ¿Ok? Y pues como decía, eso es el mecanismo más frecuente de arritmogénesis que existe. ¿Por qué? Porque pues las propiedades eléctricas de las células miocárdicas son muy susceptibles a cambiar dependiendo fármacos, dependiendo del estado hidroelectrolítico, dependiendo del estado nutricional. De nutricional me refiero no a si hay anemia o si hay caquexia, no, sino el estudio nutricional del miocardio, si es que hay isquemia o no. También depende mucho del estado ácido-base. Entonces, pues si esas condiciones se modifican, puede ser que zonas del miocardio se vean afectadas y pues enlentezcan su conducción, dando espacio para que se ocurran estos fenómenos de reentrada funcional. ¿Ok? Y pues ejemplos de esto tenemos a nivel de reentradas orgánicas, lo que habíamos hablado de un Wolff-Parkinson-White, que pues es una forma anatómicamente dada de
reentrada, porque pues hay una estructura definida, que es ese haz anómalo que está ahí, y un ejemplo de pues reentrada funcional que podemos nosotros encontrar puede ser las taquicardias ventriculares, en el contexto de procesos isquémicos, por ejemplo, en el contexto de un fenómeno de esa índole. Podemos encontrar también ciertas taquicardias auriculares que pues tengan que ver con lo mismo, pero a nivel auricular. ¿Ok? Y pues así hay un montón de otras arritmias clínicas que se sustentan en este tipo de fenómenos. ¿Ya? La fibrilación auricular tiene que ver con mecanismos de reentrada funcionales, aunque también en su génesis inicial intervienen los otros dos mecanismos que estábamos viendo en la parte de generación del impulso, que son actividades encadenadas, porque pues hay unas fibrilaciones auriculares que dependen mucho de eso, pero pues también existe alteración del automatismo a nivel de las venas pulmonares que suele desencadenar a la fibrilación auricular. Es decir, que la fibrilación auricular es la más compleja de abordarse, porque pues en ella concurren casi todos los mecanismos que estamos hablando, y pues por eso pues es un poquito más difícil su abordaje a nivel de mecanismos de producción. ¿Ok? Pero pues también está implicada la reentrada como parte de ello. ¿Dudas o inquietudes en relación con esto? Bien. Siguiente cosa que tenemos que ver en esta sección, en este tema, es hablar de lo que son los fármacos antiarrítmicos. ¿Ok? Entonces, los fármacos antiarrítmicos, para estudiarlos, vamos a tener que existen dos abordajes. El abordaje clásico, que es la clasificación de Vaughan-Williams, y el otro abordaje, que es el abordaje sistematizado, basado en problemas, es el abordaje que se conoce como gambito siciliano. Este lo van a estudiar ustedes de forma independiente y de este vamos a revisar un poquito aquí. Según la clasificación de Vaughan-Williams, voy a cambiar de color, de Vaughan-Williams, vamos a encontrar que los antiarrítmicos pueden ser de 5 clases y y vamos a ir abordando cada una de ellas, ¿ok? Clase 1. ¿Quiénes son los antiarrítmicos de clase 1? ¿Se acuerdan? ¿De qué farmacología? Señor Useche, ¿quiénes son los antiarrítmicos de clase 1? Hola. ¿Está? Bueno, parece que no está o no tiene el audio encendido, pues bien, en honor al tiempo vamos a continuar, ¿ya? Entonces, la clasificación de Vaughan-Williams, que decíamos que habla de algunas clases o categorías de antiarrítmicos, se basa fundamentalmente en el tipo de canal iónico que está siendo afectado de manera prioritaria por el fármaco que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, los fármacos de clase 1 van a ser bloqueadores de los canales de sodio, es decir, que se enfocan fundamentalmente en los canales de sodio. Pero dependiendo con qué velocidad, durante qué tiempo sea el efecto que tienen sobre el bloqueo de estos canales, se van a dividir a su vez en 3 categorías. Y vamos a tener así la clase 1A, 1B y 1C. La clase 1A es de un bloqueo de tipo intermedio, es decir, que pues no dura tanto ni tan poquito el bloqueo en esos canales. Y un ejemplo de este grupo de fármacos es la quinidina. ¿Ok? Fármacos del tipo 1B, en cambio, tienen un bloqueo que es súper rápido de esos canales de sodio y efímero. Y pues dentro de esto nosotros podemos tener de ejemplificación a la lidocaína. Muy bien. Y dentro del fármaco del grupo C tenemos que es un bloqueo lento y mantenido del canal de sodio. Y pues dentro de estos vamos a tener como ejemplificación a la propafenona. ¿Ok? Entonces ahí tenemos grupo 1, un grupo 1 o clase 1 que se relaciona con el bloqueo del canal de sodio. Bien, tenemos la clase 2.
La clase 2 de antiarrítmicos son los beta bloqueantes. Pues ejemplo de ellos tenemos un montón. Vamos a poner en este caso de ejemplo el propanolol. Ok, clase 3. La clase 3 está nuestro querido aliado de casi las urgencias, nuestro fármaco de batalla para las emergencias. Está aquí lo que es el bloqueo del canal de calcio fundamentalmente. Y pues nosotros aquí tenemos, perdón. Entonces el bloqueo del canal de potasio. Y nosotros dentro de esos, a los que vamos a tener dentro de este grupo, va a ser fundamentalmente a la amiodarona y al sotalol. Bien, clase 4 que tenemos nosotros tiene que ver en cambio con el bloqueo del canal de calcio. ¿Pero de qué tipo? De tipo no dihidropiridínico. ¿Ok? Y pues dentro de estos están solo dos fármacos, que son diltiazem y verapamilo. ¿Ok? Y la clase 5, que se llama otros, pues aquí están incluidos un montón de otros fármacos que tenemos antiarrítmicos, como por ejemplo la digoxina, tenemos la adenosina, que son fármacos que pues no se ajustan a ninguno de los mecanismos precedentes, pero que son utilizados también para el manejo de las arritmias. ¿Ok? Entonces, pues eso es algo de farmacología, ya lo deben ustedes recordar, lo deben haber estudiado cuando vieron fármaco, pero pues ahora como estamos viendo arritmias hay que recapitularlo. Insisto, existe otra forma de abordaje de los fármacos antiarrítmicos, que es la denominada gambito siciliano, que nos enfoca al uso o a la clasificación de estos fármacos según el mecanismo arritmogénico que está detrás de lo que estamos viendo. Es un abordaje mucho más entendible, mucho más deductivo de lo que es el fármaco antiarrítmico y ustedes lo van a revisar de forma independiente. ¿Preguntas o inquietudes, jóvenes? No. Bien, No. continuamos. ¿Perdón? No, doctor. Bien, continuamos entonces. Lo otro que nosotros debemos abordar en esta sección van a ser lo que es las bradiarritmias. Bradiarritmias. ¿Ok? Las arritmias, cuando las clasificamos en bradiarritmias y taquiarritmias, lo estamos haciendo nosotros en función de la frecuencia cardíaca que se obtiene dentro de, o sea, que se obtiene al tomar el pulso, al medir el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca. Y entonces, pues, las bradiarritmias van a ser aquellas en las cuales la frecuencia cardíaca que obtengamos va a ser menor de 60 latidos por minuto. ¿Ok? Esas son las bradiarritmias. ¿Ok? Entonces, pues las bradiarritmias van a depender fundamentalmente o van a estar relacionadas fundamentalmente con qué cosas. Uno, con la existencia de bloqueos. Es decir que, pues, los bloqueos pueden producir bradiarritmias. ¿Qué otra cosa más está dentro del capítulo, dentro de la sección de bradiarritmias? Están las bradicardias sinusales, es decir, pues, bradicardia sinusal. ¿Ok? Que pues es una disminución de la frecuencia cardíaca, pero el estímulo sigue siendo producido de forma primaria por el nodo sinusal. ¿Ok? Entonces, pues esa es otra de las bradiarritmias que nosotros podemos tener. Otra de las cosas que nos puede producir bradiarritmia o bradicardia va a ser la existencia de ritmos no sinusales. ¿Ok? Y cuando hablamos de eso, pues nos referimos a la existencia de un ritmo nodal, a la existencia de un ritmo idioventricular, a la existencia de un ritmo auricular. Todos estos pues pueden estar, cuando la frecuencia cardíaca es bajita, pues produciendo una bradiarritmia. Y pues son otra causa de bradiarritmia que debemos tener en cuenta. Muy bien. Y pues lo último que también está dentro del capítulo de bradiarritmias es lo que engloba a gran parte de estos fenómenos que anteriormente estábamos hablando, que es la enfermedad del nodo sinusal. Y a ella ustedes le van a poner especial énfasis. ¿Ok? Van a revisar a qué nos referimos, de qué hablamos cuando decimos enfermedad del nodo sinusal. ¿Ok?
Pues esto sería bloqueos, la bradicardia sinusal, los ritmos no sinusales que hemos hablado en algún momento, la enfermedad del nodo sinusal, ahí se me escapa la pausa o paro sinusal. ¿Ok? Todos estos son los tipos de arritmias que se engloban dentro de lo que es las bradiarritmias. ¿Ok? Entonces, el abordaje, bueno, primero, el diagnóstico, ¿cómo se hace de este tipo de arritmias? Pues lo fundamental, lo más importante para ellos es el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿ok? Pero pues en muchas ocasiones no están presentes todo el tiempo estos fenómenos y por lo tanto puede que el electrocardiograma de 12 derivaciones sea normal. En esos casos tenemos que usar otras herramientas que nos permitan registrar el ritmo cardíaco del paciente fuera de la consulta. Y entonces el primero más sencillo y costo eficiente es el Holter. ¿Ya? Un Holter que puede ser de 24, 48, 72 horas, ¿ya? Que pues son los que tenemos disponibles en nuestro medio. La literatura les va a hablar de que existen Holter de una semana, de 15 días, que son como una especie de chalequito registrador de eventos, pero pues a nivel de Ecuador no están disponibles. En España, en Estados Unidos, pues se pueden conseguir, pero pues aquí no los tenemos, así que no los voy a mencionar por ahí. ¿Ok? Pues ese es uno de los mecanismos que tenemos para el estudio de estas bradiarritmias. Pero otra cosa que también podemos encontrar, que podemos enviar para poder hacer el análisis o el estudio de estos pacientes, que puede estar indicado cuando los eventos ocurren muy esporádicamente, pues puede ser un Holter implantable, ¿ok? Holter implantable, que también se conoce como registrador de eventos implantable, ¿ok? Registrador de eventos. Y pues, ¿en qué consiste eso? Es un aparatito del tamaño de un pendrive que se coloca a nivel de la región torácica izquierda y que pues va a registrar la actividad eléctrica del corazón del paciente y pues que tiene un botoncito que usted le da al paciente para que pues si siente alguna molestia pues aplaste el botón y registre estas cosas. Ok, el equipo viene predefinido igual con ciertos parámetros para decir que hay alteraciones. Y de esa forma, imaginemos que un paciente hace síncope una vez cada 3 meses y pues sospechamos mucho pues que pueda tener un bloqueo auriculoventricular completo, intermitente, pero no lo hemos documentado ni con el electro, le hemos pedido como 5 Holter y todavía no le hemos encontrado nada. Entonces, pues en ese paciente probablemente esté indicado el registrador de eventos, ¿ok? Porque pues va a tener una monitorización 24/7 de su actividad cardíaca, que no depende de que el paciente esté consciente o no del registro, y pues que es muy fidedigno, que pues da una información muy grande de pues cómo se comporta el corazón. ¿Ok? Pues esa es otra de las cosas que podemos hacer para diagnóstico de este tipo de patologías. Pero pues en la parte cumbre, la parte final, que esto todavía es como que no invasivo por acá y pues con el Holter implantable es como semi-invasivo, pues también tenemos nosotros, antes de llegar a lo invasivo, tenemos el registro por dispositivos digitales, ¿ok? Dispositivos digitales. Esto está entrando muchísimo en boga en los Estados Unidos, en Europa, que es software que trabajan con el celular y que pues permiten obtener una única derivación que pues es muy parecida a de uno o a de dos, dependiendo del fabricante, y que nos permite analizar el ritmo cardíaco y de esa manera ver si ha habido pausas, arritmias de otro tipo, como taquicardias o fibrilación auricular fundamentalmente. Y pues eso también es bastante útil, pues si el paciente no se quiere implantar un Holter o no tiene la plata para implantárselo, pues también tiene su costito. Entonces, pues probablemente una alternativa para ellos fuera conseguirse un sistema de registro de esta índole, que puede ser uno compatible con celular o un equipo independiente que se parece a un celular, y pues que se coloca sobre el pecho para registrar una única derivación cuando hay molestias, y pues tal vez esto sea una alternativa y también nos permita llegar al diagnóstico. Pero bien, como decía, esto todo es no invasivo por acá, pero pues dentro de la parte invasiva, en cambio, lo que tenemos para poder hacer diagnóstico de estas arritmias es sobre todo el estudio electrofisiológico, ¿ok? Y pues en el estudio electrofisiológico enfocado a bradiarritmias va a estar dirigido al estudio de qué? De las velocidades de conducción, ¿ok? Velocidades de conducción. Bien, y ustedes me van a revisar qué son los intervalos AH, AHV, ¿ok? Que
Son intervalos que nos permiten evaluar en el estudio electrofisiológico la integridad o no del sistema de conducción. ¿Ok? Van a revisar qué son esas dos cositas que les acabo de mencionar y pues de esa manera pues podrán entender un poquito qué utilidad tiene el estudio electrofisiológico para la bradiarritmia. Bien, y pues en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la arritmia cuando es una bradicardia, pues puede ir desde múltiples cosas. Primero, puede que no se necesite hacer nada y solamente lleve observación, ¿ok? Pues esto es el caso, por ejemplo, de una bradicardia que pueda ser ligera o moderada, ligera, moderada. ¿Ok? Pues eso probablemente solo lleva observación. Lo vemos al paciente con relativa frecuencia para hacerle electros y estudios y ver cómo está. Pues bien, muy bien. Eso no se le hace nada. Puede ser que utilicemos, cuando es una situación transitoria, utilicemos fármacos taquicardizantes. Dentro de estos, nosotros tenemos fundamentalmente los beta agonistas, que se usan sobre todo para el asma, pero pues para nosotros que manejamos arritmias son también una alternativa. Y por ejemplo, dentro de esto tendríamos, por ejemplo, al salbutamol. ¿Ya? Pues si por ejemplo el paciente tiene una bradicardia de un 40, 42, pero es transitoria debido a que, por ejemplo, le hicieron un procedimiento, le operaron de la vejiga, le hicieron una histerectomía, no sé, y pues como parte de su estimulación vagal, pues el paciente se queda con una bradicardia un tiempecito, pues probablemente el uso de estos fármacos de forma transitoria nos ayude para manejar a dicho paciente. Y pues el tratamiento definitivo va a ser un tratamiento intervencionista que va a ser la colocación de un dispositivo que se conoce como marcapasos. Pero este marcapasos no se le pone a todo mundo, van a revisar las indicaciones, contraindicaciones y tipos de marcapasos que existen. ¿Ok? Pues eso. En cuanto a lo que es la evaluación del paciente, pues también tiene importancia, si bien no nos da el diagnóstico como tal de estas cosas, pero nos habla de la repercusión funcional de las bradicardias, de las bradiarritmias, es la prueba de esfuerzo, ¿ya? Porque pues un paciente, imaginémonos en este caso, de la bradicardia ligera moderada, pues que en una prueba de esfuerzo tiene un muy buen rendimiento y tiene una respuesta cronotrópica normal, pues es un paciente que se lo observa nada más y pues no se le hace más cosas. Pero pues si tiene una respuesta cronotrópica inapropiada, pues empieza a tener no una subida de la frecuencia cardíaca normal con el ejercicio, pues probablemente requiera ya un manejo un poquito más complejo. ¿Ok? Y pues esto es lo que vamos a hablarles un poquito de bradiarritmias. Ustedes lo van a estudiar de forma más específica porque pues ya tienen que pues verlo de forma independiente. ¿Ya? Reitero, la parte electrocardiográfica de lo que estamos hablando lo abordamos aparte, en otro momento. Y pues eso sí les daré yo mismo. Pero la parte de manejo, la parte de cómo hacer el reconocimiento de estas arritmias, cómo se hace el diagnóstico, pues eso es manejo clínico y eso sí cae en cardio, así que pues ustedes lo van a revisar con más profundidad. ¿Ya? Preguntas, inquietudes hasta aquí, joven. ¿Alguien va a decir algo? ¿No? También la clasificación de Vaughan-Williams distingue los fármacos que son para arritmias supraventriculares, ventriculares, ¿no? No, para nada. Es una clasificación netamente relacionada con la parte electrofisiológica. Es decir, que habla netamente de qué canal se bloquea. Y ya. Pero usted, por ejemplo, con esa clasificación, usted no me puede decir, los fármacos del grupo 1 son fármacos que se usan en arritmias solo supraventriculares, ¿no? Y eso sería falso, porque pues algunos de esos fármacos se usan para arritmias ventriculares. Tampoco me puede decir que los fármacos del grupo 3 donde está la miodarona, pues que solo se utilizan para arritmias ventriculares, sería falso, porque también se puede usar para el manejo de la fibrilación auricular. Es decir que, pues, la clasificación de Vaughan-Williams, lastimosamente, a nivel electrofisiológico está bastante bonita, porque pues usted entiende qué canal se bloquea y así cómo funciona el fármaco, pero no le permite correlacionar nada de eso con la clínica. Es decir que, pues, usted ahí sí sí sabe cuáles son los medicamentos, pero no cuándo los usa. Entonces, pues como que pues por eso se creó la otra clasificación, para tratar de hacer una mayor correlación con la práctica. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y pues bien, lo último que abordamos, que le introducimos a ustedes en esta semana, que ya como se dan cuenta, pues es bastante extensito, ¿no?
pues lo último que hablaremos es de lo que se conoce como CIED. ¿Ya? Esto de aquí es una abreviatura en inglés que significa Cardiac Implantable Electronic Devices. ¿Ok? Y pues que en español sería dispositivos electrónicos implantables cardíacos. ¿Ok? Y dentro de este concepto, pues es necesario que ustedes conozcan quiénes están incluidos. Pues nosotros aquí tendremos algunos dispositivos implantables cardíacos de tipo electrónico que se utilizan para el manejo de las arritmias. Y tenemos dentro de ellos al marcapasos, tenemos también al resincronizador, tenemos también al desfibrilador y tenemos también al holter implantable o registrador de eventos, ¿ok? Vamos a ponerle como holter implantable. ¿Ok? Marcapasos. ¿Qué es un marcapasos? Pues el marcapasos va a ser un dispositivo electrónico que va a estar destinado a mantener una frecuencia cardíaca mínima en el paciente. ¿Ok? Y su manejo fundamental, su indicación fundamental, va a estar dada para el manejo de bradiarritmias. Ojo, digo fundamental, porque existen también otras indicaciones que son un poco menos frecuentes de los marcapasos, como por ejemplo el manejo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que pues en ciertas ocasiones no es que la frecuencia cardíaca del paciente esté muy bajita, sino que queremos que cambie la forma como se contrae el corazón y para eso pues usamos al marcapasos. ¿Ok? Pero pues esas son indicaciones muy puntuales que pues no las vemos como la generalidad del marcapasos. En términos generales, el marcapasos es un dispositivo que sirve para el manejo de las bradiarritmias. ¿Por qué? Porque va a mantener una frecuencia cardíaca mínima en el paciente que pues no tiene la posibilidad de mantenerla de forma espontánea. ¿Ok? Ese es uno de los dispositivos que ustedes deben revisar. Van a revisar las indicaciones que tiene este dispositivo y contraindicaciones que puede llegar a tener. ¿Ok? Esto es un marcapasos. Tenemos el TRC, significa terapia de resincronización cardíaca, que pues el dispositivo que se correlaciona con él es el resincronizador cardíaco. Y pues esta va a ser una terapia eléctrica de manejo avanzado de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Cuál es el fundamento de esta terapéutica? Es un tipo de dispositivo electrónico que va a tratar de, en pacientes que presentan bloqueo de rama izquierda y que por lo tanto la contracción ventricular es asincrónica, es decir, que no ocurre de la secuencia normal que debería ocurrir, entonces con este equipo lo que tratamos es de normalizar la secuencia de contracción cardíaca para disminuir los síntomas de la insuficiencia cardíaca y eventualmente producir algo que se llama remodelado inverso. El remodelado inverso es como tratar de recuperar ese miocardio que estaba afectado por la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Esto también va a tener sus indicaciones. Ustedes van a revisar lo mismo. Indicaciones, contraindicaciones de la terapia de resincronización cardíaca. El desfibrilador. ¿Qué es el desfibrilador? El desfibrilador automático implantable, DAI, que los argentinos les gusta abreviarlo como CDI, ¿ya? Porque pues ellos siempre usan términos exóticos para las cosas, no se basan en lo que dicen los españoles. Y pues CDI significa cardiodesfibrilador implantable, que es como los que estudiaron en Argentina le van a llamar. Pero los que somos de la escuela española, vamos a llamarle desfibrilador automático implantable. Es un dispositivo que se encarga en cambio de manejar las taquiarritmias. Es decir, que tiene un sensor de frecuencia cardíaca y ciertos mecanismos de discriminación interna que va a determinar cuando el paciente está haciendo una taquiarritmia y va a generar una terapia eléctrica que puede ser una estimulación por impulsos por encima de la frecuencia cardíaca que tenía la arritmia para conseguir el fenómeno que dijimos anteriormente que se llama inhibición por sobreestimulación, o puede darle un choque al paciente, que sería lo equivalente a si ustedes tienen al paciente en paro en su servicio de urgencias y le dan un choque por el tórax con los equipos de desfibrilador tradicional. Lo que como está el equipo conectado con electrodos dentro del corazón, pues la cantidad de energía que requiere para dar el choque es mucho menor. ¿Ok? Entonces, estos desfibriladores son una alternativa muy grande
para el manejo de estas arritmias ventriculares de tipo complejo, para el manejo de síndromes arrítmicos familiares, las canalopatías, y pues ustedes van a revisar lo mismo de qué indicaciones tiene, qué contraindicaciones se pueden encontrar. Y el Holter implantable, pues el Holter implantable lo habíamos mencionado un poquito anteriormente en el diagnóstico de las radiarritmias. Es un equipo que, a diferencia de los anteriores, no tiene fin o no tiene fundamentalmente un objetivo terapéutico, sino diagnóstico. ¿Ok? Con los otros equipos estamos tratando determinadas situaciones y pues evidentemente también podemos hacer diagnóstico con los registros que haga. Pero pues en el Holter implantable únicamente vamos a poder hacer diagnóstico. Entonces va a ser un equipo, insisto, electrónico del tamaño de un pendrive que se coloca en la pared torácica y va a tener como finalidad registrar el ritmo cardíaco de forma intermitente en el paciente para analizar eventos que ocurren de forma muy esporádica en un determinado individuo. ¿Ok? Es decir, si un paciente hace síncope todos los días, pues no tiene sentido que le ponga un Holter implantable, porque si usted le hace un Holter normal, pues vamos a encontrar si la causa tiene que ver con un problema rítmico o no. Pero pues si el paciente hace un síncope cada 6 meses, pues usted corre muchísimo el riesgo de si le pone un Holter, que pues el día que le ponga el Holter normal, pues no haga nada. Entonces pues el diagnóstico se pierde y seguimos sin la causa de aquel síncope que está haciendo. ¿Ok? Entonces pues todo esto es importante que ustedes lo revisen, revisarán las indicaciones también de aquel equipo y pues eso es lo que teníamos para este primer momento de introducción a las arritmias, ¿ok? Preguntas o inquietudes, jóvenes. ¿No? No, doctor. Ok, si no queda ninguna pregunta, pues con eso nos despedimos. Como esta es la última clase que tenemos con ustedes antes de finalizar el año, de aquí entran en vacaciones, pues les deseo que pasen unas muy felices fiestas con su familia, no se descuiden tanto de la materia porque pues el capítulo es bastante largo, tómenlo como una ventaja que tienen días extras para poder estudiar y pues nos vemos ya a inicios del siguiente año para continuar la segunda parte de lo que es arritmias cardíacas y dar la explicación de cómo va a continuar el parcial con las otras actividades que nos restan. ¿Ok? Déjenme finalizar la grabación. Y pues, nada, ¿algún comentario o pregunta final, jóvenes? Doctor. Gracias. No, doctor. Hola. Bien, entonces si no queda ninguna inquietud, pues me despido y les reitero mis deseos de que pasen muy bien estas fiestas, ¿ya?